El sol descendía con suavidad sobre las calles arboladas de Polanco, envolviendo el barrio en un resplandor dorado que parecía más un suspiro cálido que un atardecer. Lucerito Mijares, con 20 años recién cumplidos, se colocó con cuidado sus gafas de sol al salir del automóvil. A esa edad, la joven cantante ya había aprendido a desplazarse por Ciudad de México con cierta precaución, aunque su rostro, una mezcla inequívoca de sus célebres progenitores, rara vez pasaba desapercibido. Ese sábado de abril había optado por un atuendo discreto: jeans, una blusa suelta color crema y apenas un leve brillo en los labios. Quería, por unas horas, experimentar una tarde común, sin reflectores ni protocolos. Esa mañana, su padre, Manuel Mijares, la había observado con ese tono protector que aún no abandonaba a pesar de la adultez de su hija. ¿Estás completamente segura de que no necesitas que te acompañe el guardaespaldas?, preguntó él con una mezcla de preocupación y ternura. Papá, voy a Antara con Monse, no a un festival masivo, respondió Lucerito con una sonrisa que desactivaba cualquier argumento. Quiero tener un día como el de cualquier chica de mi edad. Lo que ella ignoraba era que esa jornada terminaría marcando un antes y un después. No solo para ella, sino también para su madre, e incluso para la percepción del público mexicano sobre sus ídolos. Montserrat Ogaza, prima materna de Lucerito, aguardaba en la entrada principal del exclusivo centro comercial. Con 25 años, Montserrat había construido una carrera respetable en el área de marketing de la casa tequilera José Cuervo, alejándose de los reflectores que siempre habían bañado a su familia. Alta, de cabello oscuro y personalidad firme, era el contrapeso ideal para el carácter dulce de Lucerito. Al fin, pensé que me ibas a dejar plantada, bromeó Montserrat al verla llegar. Reforma estaba imposible, se excusó Lucerito antes de abrazarla con afecto. Pero esta vez sí tengo toda la tarde libre, lo juro. Ambas entraron al centro comercial, riendo y charlando sobre temas triviales. Para Lucerito, esos momentos representaban un pequeño lujo. Poder ser simplemente ella misma, sin que la sombra de ser hija de Lucero y Mijares la persiguiera constantemente. Aunque adoraba la música y había demostrado su habilidad en el escenario más de una vez, el peso del apellido a veces resultaba abrumador. ¿Y cómo va el proceso del nuevo álbum?, preguntó Montserrat mientras recorrían la planta baja. Lucerito soltó un suspiro, una mezcla de ilusión y nerviosismo escapando de sus labios. Está siendo muy intenso. Mamá dice que es normal sentir esa presión, que ella también lo vivió a mi edad. Pero no es igual. Ella no era hija de... Y papá, ya sabes, quiere protegerme de absolutamente todo. Tienes talento propio, Lu. Eso lo sabe todo México, replicó Montserrat con sinceridad. ¿Te gustaría entrar aquí?, añadió, señalando una tienda de ropa. La mañana transcurrió con la ligereza de los momentos simples. Compraron algunas prendas, se perfumaron con muestras y se detuvieron a tomar un café. Lucerito percibía algunas miradas curiosas, un par de susurros, pero nada que no hubiera vivido antes. Estaba acostumbrada a ser reconocida, aunque casi siempre con respeto. La familia Ogaza Mijares ocupaba un lugar especial en el corazón de México. La nación los había visto crecer, separarse y mantener una relación ejemplar en el mundo del espectáculo. A veces extraño poder equivocarme sin que todo el país se entere, comentó Lucerito, removiendo lentamente su café. Montserrat la observó con empatía. Ella había crecido cerca, pero al margen de esa fama. Tu mamá siempre ha manejado todo eso con muchísima elegancia. Tal vez podrías hablar más con ella sobre cómo lo vivió, sugirió Montserrat, dando un sorbo a su café. Lo he pensado, admitió Lucerito. Pero no quiero que crea que me estoy quejando. Tengo una vida privilegiada y sería injusto actuar como si no lo supiera. El centro comercial comenzaba a llenarse poco a poco. Era un sábado típico en Polanco. Familias de alto poder adquisitivo, turistas internacionales y jóvenes de clase alta paseaban entre vitrinas de diseñadores y restaurantes de renombre. Para muchos, Antara no era simplemente un lugar donde comprar, sino un escenario para mostrarse y observar a los demás. Después del café, decidieron subir al segundo nivel. Mientras caminaban, una joyería llamó la atención de Lucerito. Una pieza plateada y delicada brillaba en el escaparate. A mi mamá le encantaría esto para su cumpleaños, murmuró, deteniéndose frente al cristal. Pues entremos a verla, propuso Montserrat con entusiasmo. El interior de la tienda era elegante pero sobrio. Las luces estaban cuidadosamente dirigidas hacia vitrinas que exhibían joyas con meticulosa atención al detalle. Una dependienta, impecablemente vestida, se acercó con rapidez. Su mirada evaluadora se posó sobre ambas jóvenes.
Montserrat vestía con la sobriedad profesional que exigía su cargo. En cambio, Lucerito, intentando pasar desapercibida, llevaba un atuendo más informal que desentonaba ligeramente con el entorno. «Buenas tardes, señoritas. ¿En qué puedo asistirlas?», preguntó la vendedora con una sonrisa que no alcanzó a reflejarse en sus ojos. «Quisiera ver ese collar de plata que tienen en el aparador», indicó Lucerito, señalando la joya. La empleada asintió con cortesía y se dirigió hacia la vitrina. Montserrat, mientras tanto, comenzó a observar unos pendientes en una sección cercana. Lucerito se acercó a otro mostrador donde se exhibían anillos. Se inclinó para mirar con más detalle una sortija que había captado su atención. Fue entonces cuando sintió que alguien se acercaba desde atrás. Al girarse, se encontró con un hombre robusto, vestido con el uniforme negro del personal de seguridad del centro comercial. «Señorita, necesito que me acompañe», dijo el guardia en un tono bajo, pero inconfundiblemente autoritario. Lucerito lo miró perpleja. ¿Perdón? No entiendo. «Por favor, acompáñeme sin armar ningún problema», insistió él, apoyando con firmeza una mano en su hombro, aunque intentó disimular el gesto. El corazón de Lucerito comenzó a acelerarse. Buscó con la mirada a su prima, sin encontrarla de inmediato. «¿Qué sucede? No comprendo», intentó decir, con la voz cargada de confusión. «Hemos recibido reportes acerca de su conducta», explicó el guardia con la voz algo más alta, llamando la atención de otros clientes. «Le ruego que me acompañe a la oficina de seguridad». «¿Mi conducta? Pero si acabo de entrar a la tienda». «Yo no». «Señorita», interrumpió el guardia con firmeza, «las cámaras de seguridad están registrando todo. Si no coopera, me veré obligado a proceder por otros medios». Lucerito sintió que el rostro le ardía. Jamás en su vida la habían tratado de esa forma. ¿De qué la estaban acusando? Solo estaba observando joyas con su prima. Seguramente había algún malentendido. Debe haber un error. «Me llamo Lucerito Mijares, soy». «Claro, y yo soy Luis Miguel», replicó el guardia con sarcasmo. «Por favor, no lo haga más difícil». Fue en ese instante que Montserrat, al darse cuenta de la situación, se acercó rápidamente. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con voz firme, colocándose junto a su prima. «Asuntos de seguridad. Su acompañante debe venir conmigo». «Ella es mi prima, Lucerito Mijares», aclaró Montserrat con autoridad. «Hija de Lucero y Mijares. Estamos eligiendo un regalo para su madre». «Esto debe ser un malentendido». El guardia las miró a ambas con creciente irritación, como si no creyera ni una palabra de lo que decían. «Señorita», dijo dirigiéndose a Montserrat, «he escuchado todo tipo de excusas. Si su amiga realmente es quien dice ser, no tendrá inconveniente en acompañarnos a la oficina para aclararlo». La vendedora, que había observado todo con una mezcla de incomodidad y temor a intervenir, finalmente se acercó con cautela. «Tal vez deberíamos llamar al gerente», sugirió en voz baja, visiblemente nerviosa. «No hace falta», replicó el guardia de inmediato, cortando cualquier intento de mediación. «Tengo instrucciones claras». Para entonces, varios clientes habían comenzado a sacar discretamente sus teléfonos. Algunos ya grababan la escena, como si se tratara de una curiosidad más en su paseo sabatino. Lucerito lo notó, y una ola de vergüenza le recorrió el cuerpo. Desde pequeña había sido educada para mantener la compostura en público, para proteger con dignidad el apellido que representaba. Pero ahora todo eso se desmoronaba frente a los ojos de desconocidos. «Está bien, Monse», dijo con voz controlada, aunque su interior era un torbellino. «Vamos a aclararlo y regresamos». «Ni hablar», protestó Montserrat, indignada. «Este señor no puede». «Por favor», interrumpió Lucerito, su mirada suplicante. «No quiero que esto se convierta en un espectáculo». Montserrat, aunque molesta, entendió. Asintió en silencio, pero no se quedó cruzada de brazos. Sacó su teléfono del bolso. «Voy a llamar a Lucero», le advirtió tanto a su prima como al guardia. «Ella tiene que saber lo que está pasando». Lucerito fue escoltada fuera de la joyería con la cabeza baja, intentando evitar las miradas que ahora la seguían como si fuera culpable de algo. Nunca antes un trayecto tan corto se le había hecho tan largo. Mientras tanto, en su residencia de Bosques de las Lomas, Lucero Hogaza León disfrutaba de una comida informal con un grupo cercano de amigos. A sus 55 años, la cantante y actriz seguía siendo una de las figuras más admiradas del país. Su hogar, decorado con una mezcla armónica de arte mexicano y detalles contemporáneos,
Reflejaba su personalidad cálida pero elegante. Y entonces le dije al productor, si van a hacer otra adaptación de Alborada, al menos invítenme como asesora. Contaba divertida, provocando risas entre los presentes. Fue entonces cuando su celular comenzó a vibrar. Al ver que era Montserrat quien llamaba, dudó unos segundos. Sabía que su sobrina entendía que ese día estaba ocupada. Sin embargo, algo le hizo contestar. «Discúlpenme un momento», dijo, levantándose del comedor. Se alejó hacia el pasillo y respondió. Mons? «¿Qué pasa?». Lo que escuchó en los minutos siguientes borró cualquier rastro de alegría de su rostro. La expresión distendida desapareció, reemplazada por esa seriedad inconfundible que quienes la conocían bien sabían que significaba solo una cosa. Lucero estaba en modo madre protectora. «Voy para allá en este instante», dijo antes de colgar. Regresó al salón brevemente, aunque su mente ya estaba a kilómetros de distancia. «Lo siento mucho, pero surgió una emergencia familiar. Mi asistente los atenderá», explicó a sus invitados antes de retirarse con paso decidido. En la oficina de seguridad del centro comercial, Lucerito estaba sentada frente a un escritorio. Hacía lo posible por no derrumbarse. Frente a ella, el jefe de seguridad, un hombre de rostro duro, de unos 40 y tantos años, revisaba su identificación con evidente desconfianza. «Esto podría ser falso», comentó mientras la examinaba. «Recibimos reportes de una joven con su descripción comportándose de forma sospechosa cerca de las tiendas de lujo. Sospechamos que podría estar preparando algún tipo de robo». «Eso es absurdo», intervino Montserrat, que no se había separado de su prima en ningún momento. «Hemos estado juntas toda la mañana. Solo estábamos viendo tiendas, como cualquier otra persona. Según nuestros testigos, la señorita fue vista sola, merodeando», insistió el jefe, sin inmutarse. «Porque entré al baño 5 minutos», exclamó Lucerito, su voz empezando a quebrarse. Mons me esperaba afuera. «Pueden revisar las cámaras». El hombre la observó como si intentara determinar si mentía. «Ya solicitamos las grabaciones. Mientras tanto, necesito que vacíe su bolso». Humillada pero sin más alternativa, Lucerito comenzó a sacar lentamente el contenido de su bolso sobre la mesa. Su cartera de diseñador, un brillo labial, los audífonos inalámbricos, un pequeño cuaderno donde escribía letras de canciones y las llaves de su departamento. «¿Satisfecho?», preguntó Montserrat, incapaz de disimular la indignación en su tono. El jefe de seguridad se disponía a responder cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un guardia, evidentemente nervioso, asomó la cabeza. «Señor, tenemos una situación afuera». «Estoy ocupado», gruñó el jefe sin levantar la vista. «Es que…». El joven tragó saliva con dificultad. «Está aquí la señora Lucero, la cantante, dice que es la madre de…». No terminó la frase. El rostro del jefe palideció de inmediato. La tensión en el ambiente se volvió palpable. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió por completo y Lucero Ogaza entró como un huracán de elegancia. Vestía un conjunto sastre color marfil que acentuaba su figura y caminaba con la determinación de alguien acostumbrada a imponerse en cualquier escenario. Su cabello castaño enmarcaba un rostro que, sin necesidad de maquillaje excesivo, era instantáneamente reconocible para cualquiera en México. Pero lo que más imponía eran sus ojos. Esa mirada intensa, ahora chispeante de furia contenida, hizo retroceder involuntariamente al jefe de seguridad. «Mamá», susurró Lucerito, dejando entrever el alivio al verla. Lucero se acercó a su hija, la abrazó brevemente y luego se volvió con paso firme hacia los presentes. Su expresión era una mezcla perfecta de autoridad y desdén. «¿Alguien quiere explicarme por qué mi hija está siendo tratada como si fuera una delincuente?». El silencio se volvió absoluto. El jefe, que minutos antes se mostraba desafiante, parecía haber encogido. «Señora Ogaza, ha sido un lamentable malentendido», comenzó, intentando recobrar el control. «Actuamos en base a un reporte anónimo». «Eso ya me quedó claro», lo interrumpió Lucero con frialdad. «Lo que no me explico es por qué decidieron humillar públicamente a una joven sin evidencia alguna». «¿En qué se basaron? ¿Solo en su apariencia?». El jefe tartamudeó una respuesta poco clara sobre protocolos y reportes sospechosos. Lucero lo dejó hablar, sin interrumpirlo, su mirada fija y penetrante evaluando cada palabra. Cuando terminó, ella simplemente asintió una vez, muy despacio. «Entiendo. Entonces, según ustedes, cualquier persona puede ser traída a esta oficina, forzada a vaciar sus pertenencias y tratada como una ladrona, solo porque alguien, que no da la cara,
Dice que parece sospechosa. Tenemos procedimientos establecidos, dijo él, con voz más débil. Y esos procedimientos, replicó Lucero con tono gélido, requieren una revisión urgente. Su voz era controlada, incluso suave, pero el poder detrás de cada palabra no dejaba lugar a dudas. Mi hija, como cualquier ciudadano, merece respeto y dignidad. No porque sea mi hija. No porque tenga un apellido conocido. Sino porque es una persona. Punto. Luego se volvió hacia Lucerito, cuya expresión de vergüenza todavía no desaparecía. Recoge tus cosas, mi amor. Nos vamos. Mientras Lucerito volvía a guardar cada objeto con manos temblorosas, su madre sacó el celular de su bolso y marcó con rapidez. Javier, dijo con firmeza. Necesito que te comuniques de inmediato con el director general del grupo Antara. Sí, ahora. Es urgente. Al colgar, miró una vez más al jefe de seguridad. Esto no termina aquí. Y no por mí o por el apellido de mi hija. Sino porque nadie, debería pasar por lo que ella acaba de vivir. Los tres salieron de la oficina, y Lucero caminó como si estuviera en una alfombra roja. Erguida, decidida, con una elegancia natural que contrastaba con la frialdad del lugar. Ya el rumor se había extendido por el centro comercial. Algunos clientes que aún permanecían en los pasillos se giraban para mirar. Varios teléfonos móviles lo seguían, registrando discretamente cada paso. Unos cuantos aplaudieron en voz baja, otros murmuraban, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. En el estacionamiento, dentro del auto, Lucerito por fin rompió en llanto. Las lágrimas que había contenido desde la tienda ahora fluían sin contención. Perdón, mamá. No quería causarte problemas. Lucero le tomó el rostro con ambas manos, como cuando era una niña pequeña. Escúchame bien, mi niña. Tú no causaste nada. Lo que pasó hoy no es culpa tuya, y no dejaré que pienses lo contrario. Desde el asiento trasero, Montserrat observaba la escena con una mezcla de admiración y preocupación. Tía, esto ya debe estar en redes sociales. Había muchísima gente grabando, advirtió. Lucero suspiró. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo mediático. En cuestión de horas, el incidente se propagaría por todos los portales de noticias y los programas de espectáculos. Sin embargo, su mayor inquietud no era la imagen pública, sino el efecto que aquel episodio tendría en el corazón de su hija. Lo enfrentaremos, como siempre lo hemos hecho, aseguró con calma. Lo que ninguna de las tres imaginaba era que esa tarde, que había comenzado como un paseo ordinario, pronto se convertiría en el detonante de una conversación nacional sobre prejuicios, privilegios y el trato que se le da a las personas en espacios exclusivos. El auto dejó atrás el estacionamiento de Antara justo cuando el sol se escondía tras los altos edificios de Polanco. Desde la ventanilla, Lucerito veía cómo las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Sentía un vacío extraño, como si algo más que su tranquilidad hubiera sido arrebatado. No era solo la humillación pública, sino la certeza dolorosa de que, pese a su apellido, su talento y su trabajo, para algunos seguiría siendo juzgada únicamente por las apariencias. Miró a su madre, que hablaba por teléfono con la serenidad que la caracterizaba, y se preguntó si algún día lograría tener esa misma fortaleza interior. Esa noche, el lujoso penthouse de Lucero en Bosques de las Lomas estaba inusualmente silencioso. La luz tenue de la ciudad se filtraba por los ventanales, proyectando sombras largas sobre el mármol pulido del piso. En el sofá, Lucerito permanecía inmóvil, con la vista fija en la pantalla de su teléfono. Cada pocos segundos aparecía una nueva notificación. Un comentario, una mención, un vídeo del momento en que fue escoltada por el guardia. «Deberías apagar eso por hoy», sugirió Lucero desde el marco de la puerta. «No puedo, mamá. Necesito saber qué se está diciendo», respondió Lucerito con los ojos enrojecidos. Lucero se acercó y, con suavidad, tomó el celular de sus manos. En la pantalla, un vídeo mal grabado la mostraba caminando con la cabeza baja, seguida de un titular sensacionalista: «Privilegios perdidos. Hija de Lucero expulsada de centro comercial». «Esto no te ayuda en nada, mi amor», dijo Lucero con firmeza. «Lo único importante es lo que tú sabes que pasó». «¿Y qué pasó exactamente, mamá?», preguntó Lucerito con voz extrañamente distante. «¿Me trataron así porque no parecía lo que ellos creen que debe ser la hija de Lucero y Mijares?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de amargura. Lucero sintió un nudo en la garganta. Como madre, siempre había intentado blindar a su hija de lo peor de la fama, pero sabía que ciertos golpes eran inevitables. «Este país», comenzó,
escogiendo las palabras con cuidado. Este país que tanto amamos está lleno de cicatrices. Prejuicios que muchas veces ni siquiera reconocemos. Cuando yo empecé, era apenas una niña. He visto la generosidad de nuestra gente, su cariño inmenso, pero también he visto lo otro. Cómo se juzga por la apariencia, cómo se decide el valor de una persona por lo que lleva puesto o por cómo habla. En ese momento, el teléfono de Lucero sonó. Era Manuel Mijares. Pese a que su divorcio había sido muy comentado, habían logrado construir una relación cordial, unida por el amor a sus hijos. «¿Es tu papá?», dijo, contestando la llamada. «Sí, Manuel, está conmigo». «Claro», y extendió el teléfono a su hija. «Quiere hablar contigo. Voy a preparar un té mientras tanto». Mientras Lucero se dirigía a la cocina, escuchó a Lucerito contarle entre sollozos a su padre lo ocurrido. Sabía que Manuel estaría furioso, probablemente ya planeando llamar a abogados y contactos. Cuando Lucero regresó a la sala con 2 tazas de té humeante, Lucerito ya había terminado la llamada. «Papá viene para acá», anunció, recibiendo la taza con un débil gracias. «Dice que no debí permitir que me trataran así». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Lucero, sentándose junto a ella. La joven permaneció en silencio unos segundos, removiendo distraídamente el té. «No lo sé, mamá. Una parte de mí quiere olvidarlo, fingir que no pasó. Pero otra parte», hizo una pausa, como si dudara en decirlo, «otra parte está furiosa. No solo por mí, sino por todas las personas a las que les pasa lo mismo y no tienen una madre famosa que pueda venir a rescatarlas». Lucero la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Veía en su hija a la mujer que estaba empezando a ser. Sensible, fuerte y consciente del privilegio que le había tocado por nacimiento, junto con las responsabilidades que eso implicaba. «Sabes que esto no se quedará en redes sociales, ¿verdad?», advirtió Lucero. «Mañana los programas de chismes contarán su versión, los comentaristas opinarán sin saber y es posible que ese centro comercial intente minimizar lo sucedido». Lucerito asintió lentamente. «Entonces, ¿qué deberíamos hacer?». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era Manuel Mijares. A sus 66 años, conservaba la presencia carismática que siempre lo había distinguido. Entró con paso decidido y fue directo hacia su hija para abrazarla con fuerza. «Mi niña», murmuró contra su cabello, «ya me contaron todo. Esto no se va a quedar así». «Manuel, siéntate», invitó Lucero. «Estábamos hablando sobre cómo manejar la situación». «No hay nada que hablar», respondió él con determinación. «Voy a llamar a nuestros abogados ahora mismo. Ese centro comercial y su personal tendrán que responder por lo que hicieron». «Papá», intervino Lucerito, «no estoy segura de querer un escándalo legal. ¿Y dejar que cualquiera te humille públicamente sin consecuencias?», replicó él, con un tono que Lucero reconocía bien, impulsivo, protector y dispuesto a todo. Ella, en cambio, prefería analizar las situaciones desde distintos ángulos antes de actuar. «Creo que deberíamos escuchar lo que Lucerito quiere», dijo con calma. «Después de todo, es su experiencia». Lucerito los miró a ambos, sintiendo el peso de la decisión. Toda su vida había intentado estar a la altura de lo que representaban sus padres. La elegancia y dulzura de su madre, la pasión y energía de su padre. Pero ahora necesitaba encontrar su propia voz. «Lo que quiero», empezó con voz temblorosa, pero decidida, «es que esto signifique algo. No quiero solo una disculpa privada o dinero. Quiero que sirva para cambiar la manera en que se trata a las personas». Lucero y Manuel intercambiaron miradas. Aquella respuesta revelaba una madurez que ninguno de los dos esperaba. «¿Y qué propones entonces?», preguntó Manuel, suavizando el tono. «No lo sé exactamente», respondió ella. «Pero sí sé que no quiero que esto sea otro chisme de celebridades que se olvida en una semana. Quiero que tenga un propósito». Lucero sonrió levemente, con orgullo y preocupación a la vez. «Si decides dar un paso al frente con esto, no será fácil», le advirtió. «Habrá quienes intenten minimizar lo que pasó o incluso culparte a ti». «Lo sé», respondió Lucerito, con más firmeza que antes. «Pero también sé que habrá personas que se sientan identificadas, que han pasado por lo mismo y nunca han tenido voz». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Finalmente, Manuel habló. «Entonces lo haremos juntos. Como familia». La palabra familia resonó en la habitación como un recordatorio de que, a pesar del divorcio y de los caminos diferentes que habían tomado, seguían unidos cuando se trataba de protegerse entre ellos. «Mañana a primera hora convocaremos a una conferencia de prensa», decidió Lucero. «Pero por ahora,
Descansa, mi amor. Hoy has pasado por demasiado. En el otro extremo de la ciudad, en una vivienda modesta de Iztapalapa, Carmela Suárez miraba el vídeo viral del incidente desde la pantalla agrietada de su teléfono. Con más de 20 años de experiencia trabajando en limpieza de centros comerciales y oficinas, sus manos ásperas y su piel curtida por el sol contaban la historia de una vida dedicada al trabajo duro. «Mira esto». Alejandro llamó a su hijo de 19 años, estudiante de ingeniería gracias a una beca y al esfuerzo incansable de su madre. El joven se acercó, ajustándose los lentes mientras observaba el clip. «¿Qué pasó?» «La sacaron de una tienda por cómo iba vestida, porque no se veía lo suficientemente fina», respondió Carmela con un dejo de amargura. «Igual que me pasó a mí cuando fui a buscar trabajo en ese mismo lugar». Alejandro la miró con expresión seria. Recordaba bien aquel episodio. Su madre había ido a una entrevista para un puesto en atención al cliente en Antara. Tenía la experiencia y las referencias necesarias, pero apenas había cruzado la puerta le dijeron que no encajaba en el perfil. Ni siquiera revisaron su solicitud. «La diferencia es que ella tiene quien la defienda», comentó él. Carmela suspiró y guardó el teléfono. «Todos merecemos que alguien nos defienda, hijo. Todos merecemos respeto». Ella no podía imaginar que, en menos de 24 horas, sus caminos se cruzarían con los de la familia Hogaza Mijares de una forma inesperada y trascendental. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara la tensión que comenzaba a respirarse en la ciudad. En redacciones de periódicos y salas de redacción televisivas, el incidente era el tema principal. Las versiones iban desde el amarillismo más puro hasta análisis más reflexivos sobre clasismo y prejuicios en la sociedad mexicana. En el penthouse de los Hogaza, el equipo de relaciones públicas había llegado temprano para afinar los detalles de la conferencia. Lucero, impecable en un traje azul marino, repasaba mentalmente su discurso. Manuel, por su parte, conversaba en voz baja con José Eduardo, el hermano mayor de Lucerito, que había volado desde Los Ángeles al enterarse de lo sucedido. En su habitación, alejada del bullicio, Lucerito observaba por la ventana. Vestía un pantalón negro y una blusa blanca sencilla, sin accesorios ni maquillaje llamativo. Había decidido presentarse tal como era, sin disfraces ni pretensiones. Un golpecito suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Era su madre. ¿Lista?» preguntó Lucero con voz suave. Lucerito asintió, aunque sus ojos revelaban incertidumbre. «Tengo miedo, mamá. ¿Y si solo empeoro las cosas?» Lucero se acercó y le tomó las manos. «El miedo es normal cuando lo que hacemos importa. Pero no estás sola». Respirando hondo, la joven se levantó. Desde pequeña había visto a su madre enfrentar las aguas turbulentas del espectáculo con dignidad, y ahora intentaba absorber algo de esa fortaleza. «Vamos entonces», dijo finalmente. En la sala principal, las cámaras, micrófonos y reporteros esperaban ansiosos. Al ver entrar a la familia un murmullo recorrió la habitación. No era habitual ver a Lucero y Manuel juntos en un evento así, flanqueando a su hija con actitud protectora. José Eduardo permanecía discretamente a un lado, listo para intervenir si era necesario. Lucero tomó la palabra primero, con la serenidad que la caracterizaba. «Buenos días. Agradecemos su presencia en estas circunstancias que hubiéramos preferido evitar. Estamos aquí como familia para hablar de un incidente que, aunque doloroso para nosotros, creemos que refleja problemas más profundos en nuestra sociedad». Los flashes se intensificaron cuando Lucero hizo una pausa y miró brevemente a su hija, como buscando su aprobación antes de seguir. «Ayer, mi hija Lucerito vivió una experiencia de discriminación y humillación pública en un centro comercial de esta ciudad. Fue juzgada, no por lo que hizo, sino por cómo se veía, por no encajar en un estereotipo que algunos consideran aceptable o elegante». Manuel, visiblemente controlado pero con firmeza en la voz, tomó la palabra. «Como padre, mi primer impulso fue buscar a los responsables y exigir disculpas. Pero mi hija nos recordó que esto va más allá de un incidente aislado. Hablamos de un patrón de comportamiento que afecta a miles de mexicanos cada día». Lucero asintió y continuó. «Nuestra hija quiere compartir su perspectiva con ustedes». Todas las miradas se posaron en Lucerito. A pesar de un temblor casi imperceptible en sus manos, su voz salió clara. «Lo que viví ayer fue humillante. Ser señalada y tratada con sospecha por mi apariencia me hizo sentir impotente. Pero también me di cuenta de algo. Yo tuve el privilegio de que mi mamá pudiera venir a sacarme de esa situación. ¿Qué pasa con quienes no tienen ese privilegio? Con las personas que son discriminadas a diario y nadie las escucha. Los reporteros,
acostumbrados al tono superficial de muchas conferencias, mostraban un interés genuino. No estoy aquí para buscar lástima, continuó. Estoy aquí porque creo que mi voz puede ayudar a visibilizar algo que sucede constantemente. La discriminación por cómo te vistes, por tu origen, por tu forma de hablar. Manuel la miraba con orgullo. Lucero mantenía la compostura, aunque por dentro se emocionaba. Por eso, junto con mis padres, hemos decidido crear una iniciativa para combatir estos prejuicios en espacios públicos y comerciales. No queremos solo una disculpa del centro comercial. Queremos compromisos reales de cambio. En ese momento, un reportero levantó la mano. Lucerito, hay versiones que dicen que su comportamiento fue inapropiado. ¿Qué responde? El aire se tensó. Lucero y Manuel intercambiaron miradas, pero Lucerito respondió sin titubear. Mi comportamiento fue estar en un lugar donde algunos decidieron que yo no pertenecía. Estaba comprando un regalo para mi madre, vestida casualmente y sin maquillaje. Si eso es inapropiado, entonces muchos mexicanos son inapropiados todos los días. Su respuesta directa resonó en la sala. Algunos periodistas asintieron en silencio. La conferencia se extendió casi una hora más, respondiendo preguntas sin evasivas. Al finalizar, mientras la familia se disponía a retirarse, una mujer de mediana edad se acercó discretamente a uno de los asistentes de prensa. Vestía de manera sencilla, con rostro nervioso pero decidido. Disculpe. Soy Carmela Suárez. No soy periodista. Viví algo parecido en el mismo lugar y me gustaría hablar con la señora Lucero. El asistente la miró con desconfianza, pero José Eduardo, que pasaba cerca, se detuvo. ¿De qué se trata?, preguntó. Hace 3 meses fui a ese centro comercial para una entrevista de trabajo. Tengo 20 años de experiencia en limpieza y mantenimiento, pero quería pasar a atención al cliente. Ni siquiera revisaron mis documentos. Solo dijeron que no tenía el perfil. José Eduardo asintió lentamente. Espere aquí un momento. Pocos minutos después, Carmela fue conducida a una sala privada donde la esperaban Lucero, Manuel y Lucerito. Entró alisándose nerviosamente la falda. Mi hijo me dijo que quería hablar con nosotros, dijo Lucero con calidez. Sí, respondió Carmela, tomando aire. Vi su conferencia. Es importante que alguien con su influencia hable de esto. Lucerito, intrigada, preguntó. José Eduardo mencionó que pasó por algo similar. Carmela relató brevemente su experiencia. Mientras la escuchaba, Lucerito sintió que encajaba una pieza más del rompecabezas. Aquello no era algo aislado. Señora Carmela, intervino Lucerito después de un momento de silencio, ¿estaría dispuesta a contar su historia públicamente como parte de nuestra iniciativa? La pregunta sorprendió tanto a Carmela como a Lucero y Manuel. Pero Lucerito continuó, con una convicción que se fortalecía a cada palabra. Lo que nos pasó a ambas forma parte del mismo problema. Y creo que para enfrentarlo de verdad, necesitamos más voces, no solo la mía. Carmela permaneció callada unos segundos, evaluando las consecuencias. Finalmente, con una mezcla de miedo y determinación, respondió. Si sirve para cambiar algo, lo haré. En ese instante, lo que había comenzado como una humillación personal empezaba a transformarse en un esfuerzo colectivo. Una joven artista reconocida y una trabajadora de limpieza de Iztapalapa encontraban un punto en común: la dignidad herida y la esperanza de un cambio real. Mientras tanto, en las oficinas corporativas del Grupo Antara, los ejecutivos seguían con creciente preocupación la conferencia de prensa y su impacto en redes. Lo que al principio creyeron un malentendido fácil de manejar se estaba convirtiendo en un cuestionamiento público a su política y cultura empresarial. El vestíbulo principal de sus oficinas era un despliegue de mármol y cristal. Allí, Lucerito observaba con atención el ir y venir de ejecutivos impecablemente vestidos, todos con la misma expresión ensayada de autoridad. A su lado, Carmela mantenía la espalda recta y las manos cruzadas sobre el bolso, intentando disimular su nerviosismo. ¿Listas?, preguntó Lucero, colgando una llamada. Manuel revisaba unos documentos. Lucerito asintió, pero Carmela habló primero. Señora Lucero, ¿cree que estas personas realmente nos escucharán? Ellos viven en un mundo muy distinto al mío. Lucero le sostuvo la mirada con empatía. Si no nos escuchan, nos encargaremos de que todo México sepa que decidieron no hacerlo. Una asistente regresó para conducirlas a la sala de juntas. Al entrar, fueron recibidas por Roberto Guzmán, director general del grupo, acompañado de la directora de Relaciones Públicas, el director de Operaciones y la jefa de Recursos Humanos. Sus rostros denotaban tensión.
Agradecemos su disposición para reunirse, dijo Roberto tras los saludos formales. Como comenté por teléfono, buscamos una solución satisfactoria para todos. Señor Guzmán, intervino Lucerito con serenidad, creo que es importante aclarar algo. No estamos aquí para negociar una compensación ni para señalar culpables individuales. Estamos aquí porque lo que pasó revela un problema más profundo. La directora de Relaciones Públicas intentó intervenir con voz calculada. Entendemos su preocupación, Lucerito. Hemos iniciado una investigación y preparamos una disculpa pública. También queremos ofrecerles. Perdone que la interrumpa, dijo Carmela, con una voz suave pero firme. Esto no es solo sobre la señorita Mijares. Lo que le pasó a ella, me ha pasado a mí y a muchas otras personas. Solo que nosotros no tenemos cómo hacernos escuchar. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Los ejecutivos intercambiaron miradas, sorprendidos por aquella mujer que no encajaba en su guión. ¿Y ustedes?, preguntó el director de operaciones, con cierto desdén. Carmela Suárez, respondió. 20 años trabajando en limpieza. Madre soltera. Y alguien a quien su centro comercial rechazó sin siquiera leer su solicitud porque no tenía el perfil. Manuel, que había estado callado, intervino entonces. Hemos preparado un documento con propuestas concretas, dijo, entregando copias. No buscamos gestos simbólicos, sino compromisos reales. Roberto tomó el documento y lo revisó rápidamente. Su expresión se mantuvo profesional, pero un ligero fruncimiento de cejas delató su sorpresa. Claramente esperaba una negociación tradicional. Disculpas públicas, quizás alguna compensación económica y un acuerdo de confidencialidad. En cambio, lo que tenía frente a él era un plan estructurado para cambios sistémicos en la empresa. Esto es ambicioso, comentó finalmente. Es necesario, corrigió Lucero con tono firme pero sereno. Lo que le ocurrió a mi hija no es un hecho aislado. Como bien ha explicado la señora Carmela, es el resultado de políticas y actitudes que permiten la discriminación por apariencia o por origen social. La jefa de Recursos Humanos, que había estado tomando notas, levantó la vista con gesto defensivo. En Grupo Antara tenemos políticas estrictas contra la discriminación. Todo nuestro personal recibe capacitación. Con todo respeto, intervino Lucerito, si esas políticas fueran realmente efectivas, ni yo ni la señora Carmela estaríamos sentadas aquí hoy. La sala quedó en silencio. La joven había dicho lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a verbalizar. Roberto Guzmán miró a su equipo y luego a los presentes. Por primera vez parecía considerar el asunto más allá del daño mediático. Supongamos que aceptamos implementar estos cambios. ¿Cuál sería el siguiente paso? Un comunicado conjunto, propuso Lucero. No solo una disculpa, sino un compromiso público con acciones concretas y plazos claros. Y que personas como Carmela participen en el diseño e implementación de los nuevos protocolos, añadió Lucerito. Quienes han vivido la discriminación deben ser parte de la solución. Roberto guardó silencio, evaluando las implicaciones. Como ejecutivo experimentado, sabía reconocer cuando tenía pocas alternativas. La presión mediática era intensa, y ahora no solo enfrentaba a una familia influyente, sino también a una trabajadora cuya historia podía amplificar el daño a la imagen de la empresa. Necesito discutir esto con el consejo directivo, dijo finalmente. Pero creo que sus propuestas tienen mérito. La reunión continuó por casi 2 horas, revisando punto por punto el documento. Para sorpresa de todos, Carmela aportó ideas prácticas basadas en su experiencia de años observando dinámicas de discriminación en distintos centros comerciales. Cuando por fin concluyeron, Roberto acompañó personalmente al grupo hasta el vestíbulo. Antes de despedirse, se dirigió a Carmela. Señora Suárez, su perspectiva ha sido muy valiosa. Me gustaría que participara en las reuniones de seguimiento, si está dispuesta. Lo haré, respondió ella, con dignidad serena. Pero no solo yo. Hay muchas voces que deben ser escuchadas. A la salida, en la acera, los fotógrafos capturaron una imagen que al día siguiente se volvería icónica. Lucerito y Carmela caminando juntas, flanqueadas por Lucero y Manuel, con el imponente edificio corporativo como telón de fondo. El contraste visual entre la joven artista de familia privilegiada y la trabajadora de Iztapalapa parecía simbolizar la posibilidad de diálogo entre mundos que rara vez se encuentran en igualdad de condiciones. ¿Crees que realmente harán algo?, preguntó Carmela mientras se alejaban. Lucerito reflexionó un momento antes de responder. No lo sé, pero sí sé que ya no podrán fingir que el problema no existe. Y ese es el primer paso para cualquier cambio real. Esa misma tarde,
Mientras esperaban en casa la respuesta oficial de Antara, las redes sociales estallaron con un nuevo giro. Alejandro, el hijo de Carmela, publicó un breve vídeo contando la historia de su madre y cómo se había unido a la iniciativa de Lucerito. El testimonio, sincero y sin victimismo, se viralizó en cuestión de horas. «Mira esto», dijo José Eduardo, mostrando su teléfono a Lucerito. En la pantalla se veía que el hashtag #yo también soy inapropiado se había convertido en tendencia nacional. Lucerito tomó el dispositivo con asombro. Decenas de personas compartían experiencias similares. Clientes expulsados de tiendas por su ropa, candidatos rechazados en entrevistas sin revisar su currículum, empleados instruidos para tratar diferente a quienes no daban el perfil. Incluso expertos comenzaban a analizar las raíces históricas del clasismo en México. «Esto ya es mucho más grande que nosotras», murmuró Lucerito, sintiendo una mezcla de responsabilidad y asombro. Lucero, que escuchaba desde el sofá, se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Sabes por qué esto está resonando tanto? Porque has tocado algo que todos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. El México de las apariencias, de las puertas cerradas, de los no eres suficiente». Por primera vez, Lucerito comprendía el alcance de lo que habían iniciado. No era solo sobre ella o sobre Carmela, sino sobre un sistema entero de exclusión que afectaba a millones. El teléfono de Lucero interrumpió el momento. Era Roberto Guzmán. La llamada fue breve. El consejo directivo había decidido emitir un comunicado conjunto esa misma noche y comenzar de inmediato con la implementación de las propuestas. «Parece que la presión pública funcionó», comentó Manuel cuando Lucero compartió la noticia. «O tal vez entendieron el mensaje», replicó Lucerito, queriendo creer en un cambio genuino. Esa noche, mientras redactaban junto con el equipo de Antara el texto que sería publicado al día siguiente, Lucerito recibió un mensaje de Carmela. Una foto de Alejandro sonriendo mientras sostenía una carta. «Me aceptaron en el programa de prácticas de ingeniería en la UNAM. El primero en la familia en llegar a la universidad. Gracias por alzar la voz». La imagen golpeó a Lucerito de una forma inesperada. De pronto todo cobraba un sentido más profundo. No se trataba solo de corregir una injusticia personal, sino de abrir puertas para quienes históricamente habían sido dejados afuera. Al día siguiente, el comunicado conjunto apareció en todos los medios importantes. El grupo Antara no solo ofrecía disculpas formales a Lucerito y reconocía el caso de Carmela, sino que anunciaba un plan de acción. Revisión de protocolos de seguridad y atención al cliente, capacitación obligatoria en diversidad e inclusión, creación de un comité contra la discriminación con representantes de diversos sectores y un programa de becas para jóvenes de zonas marginadas. «Es un comienzo», comentó Lucero, leyendo el documento en voz alta. «Ahora viene lo más difícil: asegurarnos de que cumplan». Las semanas siguientes fueron un torbellino. El caso había despertado debates en universidades, foros de televisión y redes sociales. Otras empresas comenzaron a revisar sus propias políticas, temiendo convertirse en el próximo caso viral de discriminación. Un mes después del incidente, Lucerito regresó por primera vez al centro comercial donde todo había comenzado, esta vez acompañada por Carmela. No era una visita casual. Participarían en la inauguración del primer módulo de atención contra la discriminación, parte de las nuevas políticas. Mientras recorrían los pasillos donde semanas antes había sentido humillación, Lucerito notó algo distinto. El personal de seguridad era más diverso, los vendedores más atentos, y aunque los clientes seguían siendo mayoritariamente los mismos, se percibía una nueva conciencia, incómoda pero necesaria. Frente a la joyería donde ocurrió el episodio, Lucerito comentó: «Si aquel guardia no me hubiera detenido ese día, probablemente nunca estaríamos aquí». Carmela sonrió con la sabiduría de quien ha vivido muchas batallas invisibles. A veces se necesita que alguien con voz sea silenciado para que todos escuchemos el silencio de los demás. «Tú tuviste el privilegio de ser escuchada cuando volviste a hablar», añadió Carmela. «Muchos nunca tienen esa oportunidad». La frase quedó suspendida entre ambas mientras continuaban el recorrido. En cierto modo, representaban dos caras de un México desigual, pero también la posibilidad de transformarlo. La joven con plataforma pública que descubría cómo usarla para algo más que su carrera, y la trabajadora que por fin encontraba espacios donde su dignidad era reconocida. Esa tarde, durante la inauguración oficial del módulo, Roberto Guzmán sorprendió a los presentes anunciando la creación de un fondo permanente para financiar iniciativas contra la discriminación. Llevaría el nombre Lucerito Carmela en honor a las dos mujeres que habían encendido la chispa del cambio. «Nuestro objetivo», dijo ante las cámaras, «es que ninguna persona sea juzgada por su apariencia o por su código postal,
sino por su valor como ser humano. Las palabras sonaban inspiradoras, pero ambas sabían que el verdadero cambio no ocurriría con discursos ni con fondos corporativos, sino con miles de pequeñas interacciones diarias, con prejuicios desafiados y puertas abiertas donde antes había muros invisibles. Al final del evento, una joven vendedora se acercó a Lucerito con timidez. «Señorita Mijares, solo quería agradecerle. Después de lo que pasó, muchas cosas han cambiado aquí. Ya no nos presionan para tratar distinto a ciertos clientes». Lucerito sonrió, conmovida. ¿De verdad crees que las cosas están cambiando o es solo para la prensa? La joven miró a su alrededor antes de responder. Es pequeño todavía, pero real. Al menos ahora podemos nombrar lo que antes fingíamos que no existía. Esa frase resonó en Lucerito durante el trayecto de regreso a casa. Nombrar lo que antes se fingía inexistente. Quizá ese era el mayor logro hasta el momento. Esa noche, revisando mensajes en sus redes, uno en particular llamó su atención. Provenía de una mujer en Oaxaca cuya hija había sido rechazada en una escuela privada por no encajar con el perfil del alumnado. Inspirada por lo ocurrido, la madre había denunciado públicamente y logrado que la institución revisara sus políticas. «Gracias por mostrarme que podemos alzar la voz», concluía el mensaje. Lucerito sintió una emoción profunda. Lo que había empezado como una humillación personal se estaba convirtiendo en una invitación colectiva a cuestionar privilegios, reconocer discriminaciones normalizadas y soñar con un país donde la dignidad no fuera un lujo para unos pocos. 6 meses después, Ciudad de México amanecía bajo un cielo despejado. En el escenario del Teatro Metropolitan, Lucerito ajustaba el micrófono durante la prueba de sonido para su concierto de esa noche. Ahora con 21 años recién cumplidos, su carrera musical había tomado un nuevo rumbo. Sus canciones hablaban de autenticidad, respeto y el valor de ser uno mismo en un mundo obsesionado con las apariencias. «Suena perfecto, Lu», dijo el ingeniero de sonido levantando el pulgar. En ese momento, recibió un mensaje de Carmela. «Acabo de firmar mi contrato como coordinadora del programa de inclusión laboral. Dejé definitivamente la limpieza. Te esperamos esta tarde en la graduación de los primeros becarios». Lucerito sonrió, sintiendo orgullo por su amiga y aliada. En estos meses, Carmela se había convertido en una mentora, aportando experiencia y visión a un movimiento que había nacido de forma inesperada, pero con fuerza suficiente para mantenerse. Al salir del teatro, algunos fans la esperaban. Lo que más la sorprendía era la diversidad. Ya no eran solo seguidores de su música o admiradores de sus padres, sino personas que veían en ella un símbolo de algo más profundo. «Mi hija quiere ser como tú cuando crezca», le dijo una mujer, presentándole a una niña tímida. «No por la fama, sino por tu valentía para defender lo que es justo». Palabras como esas todavía sorprendían a Lucerito. Nunca se había imaginado como una activista o referente social. Todo había comenzado con un momento de humillación que, en otras circunstancias, habría quedado en el olvido, como tantos incidentes similares que ocurrían a diario sin testigos ni cámaras. Mientras su chofer la llevaba al campus universitario donde se celebraría la ceremonia de graduación, repasaba mentalmente el discurso que daría. La Fundación Dignidad, creada junto con sus padres y Carmela tras el incidente, estaba a punto de entregar sus primeras 50 becas a jóvenes de comunidades marginadas para estudios universitarios y capacitación laboral. La fundación había nacido como parte de las negociaciones con el grupo Antara, pero pronto creció hasta volverse independiente. Varias empresas, quizá movidas por la convicción o quizá por miedo a la mala publicidad, se sumaron con aportes económicos. Al llegar al auditorio, Lucerito fue recibida por Alejandro, el hijo de Carmela, ahora estudiante de segundo año de ingeniería y coordinador del programa de mentoría para los becarios. «Te ves nervioso», bromeó Lucerito mientras caminaban hacia los bastidores. «Es más bien la responsabilidad», respondió él, ajustándose las gafas. «Estos chicos y sus familias han luchado tanto para llegar aquí que quiero que todo salga perfecto». Lucerito asintió. En esos meses había aprendido mucho sobre los obstáculos invisibles que enfrentaban personas como Alejandro y su madre. Puertas que nunca se abrían, oportunidades que jamás llegaban, espacios donde su voz no era escuchada. El auditorio estaba lleno. Familias enteras habían llegado para celebrar. En primera fila, Lucero y Manuel conversaban con Carmela, que lucía un traje sastre azul marino, sencillo pero elegante. Ver a sus padres y a Carmela juntos, como viejos amigos, todavía le parecía surrealista. A la señal del rector, Lucerito subió al escenario. Los aplausos resonaron mientras tomaba el micrófono. «Hace 6 meses viví algo que muchos de ustedes conocen bien. Ser juzgada y excluida por no encajar en un lugar.
Para mí fue un momento único y doloroso. Para muchos, es la realidad cotidiana. El silencio en la sala era absoluto. Ese día aprendí que nuestro México sigue dividido por muros invisibles de prejuicio y privilegio. Pero también aprendí que cuando unimos nuestras voces, esos muros pueden empezar a caer. Desde su asiento, Carmela escuchaba con orgullo. Lucerito ya no era solo la hija de dos famosos cantantes. Se había convertido en una voz auténtica y valiente. Estos 50 graduados que hoy celebramos representan algo poderoso, continuó. La determinación de no dejar que nadie defina sus límites. Cada uno de ustedes ha demostrado un talento y una dedicación que ningún prejuicio puede negar. Lucerito busco con la mirada a Carmela. Quiero agradecer especialmente a alguien que me enseñó el verdadero significado de la dignidad. Una mujer que enfrentó prejuicios durante décadas sin dejar que quebraran su espíritu. Carmela Suárez. Sin ti nada de esto habría sido posible. La sala estalló en aplausos. Carmela inclinó la cabeza con humildad. Su historia, de trabajadora de limpieza ignorada a coordinadora de un programa nacional, simbolizaba lo que la fundación buscaba lograr. Abrir puertas para quienes el sistema mantenía invisibles. Tras la ceremonia, en la recepción, Lucero observaba a su hija conversar con los graduados y sus familias. No lo hacía como una celebridad condescendiente, sino como alguien que entendía de primera mano lo que significaba luchar por la dignidad. Nunca imaginé que aquel incidente nos llevaría hasta aquí, comentó Manuel, acercándose con 2 copas de champaña. Nuestra hija ha madurado más en 6 meses que en años. A veces las experiencias más dolorosas nos muestran quiénes somos, respondió Lucero. O quiénes podemos llegar a ser. Al otro lado del salón, Roberto Guzmán conversaba con ejecutivos de otras empresas que también habían apoyado la fundación. Lo que comenzó como una estrategia de manejo de crisis se había convertido, para él, en un cambio institucional real. Lo extraordinario, decía a sus colegas, es que esto no quedó en una campaña de imagen, se transformó en reformas concretas. No exageraba. El grupo Antara había modificado políticas de contratación, atención al cliente y seguridad. Incluso el guardia que detuvo a Lucerito no fue despedido, sino reentrenado, y ahora formaba parte del equipo que capacitaba a otros en temas de discriminación y sesgos inconscientes. El efecto dominó se extendió más allá. Otras empresas y hasta instituciones educativas comenzaron a revisar sus prácticas, temiendo convertirse en el próximo caso viral. Mientras la recepción seguía, Lucerito salió a la terraza en busca de aire fresco. Desde allí, el atardecer teñía de naranja los edificios, revelando a la vez zonas opulentas y barrios humildes. Un peso por tus pensamientos, dijo Carmela, uniéndose a ella. Estaba pensando en lo surreal que es todo esto, confesó Lucerito. A veces me pregunto si de verdad estamos cambiando algo o si solo estamos poniendo curitas en heridas que necesitan cirugía. Carmela se apoyó en la barandilla, mirando el mismo horizonte. El cambio real siempre empieza así, pequeño, imperfecto, insuficiente. Pero cada espacio que abrimos, cada conversación que provocamos, nos acerca un poco más. La serenidad en las palabras de Carmela siempre sorprendía a Lucerito. Aquella mujer, que había criado sola a un hijo brillante mientras trabajaba largas horas y enfrentaba prejuicios diarios, entendía la realidad del país de una forma que pocos académicos o políticos podían. ¿Sabes qué es lo más irónico?, añadió Lucerito. Que tuve que ser silenciada para entender el privilegio de tener voz. Y yo necesité que alguien como tú fuera discriminada para que mi experiencia, después de toda una vida, importara a los demás, respondió Carmela. La observación era amarga, pero cierta. En un México desigual, a veces la injusticia solo se vuelve visible cuando la sufre alguien con poder o reconocimiento. Mi mamá dice que deberíamos hacer un documental, comentó Lucerito. No solo sobre nosotras, sino sobre todas las historias que hemos escuchado estos meses. Es una gran idea, siempre que no sea solo sobre nosotras, coincidió Carmela. Hay miles de voces que merecen ser escuchadas. Regresaron juntas al interior, donde el ambiente seguía festivo. Para muchas familias presentes, ver a sus hijos graduarse representaba el resultado de generaciones de sacrificio. Para los becarios, era apenas el inicio de un camino antes inaccesible. Ya casi al final de la velada, cuando varios invitados se habían marchado, Lucero se acercó a su hija con una noticia inesperada. Acabo de hablar con Roberto Guzmán, dijo en voz baja. El Consejo de Antara decidió duplicar su aportación a la fundación el próximo año y expandir el programa a 5 estados más. ¿En serio? ¿Por qué ahora?, preguntó Lucerito, sorprendida.
Parece que un estudio interno mostró que sus nuevas políticas no solo mejoraron su imagen, sino también sus ingresos y la satisfacción de sus empleados. Resultó ser buen negocio. Lucerito procesó la información con sentimientos encontrados. Le alegraba el compromiso, pero le incomodaba que la justicia social tuviera que justificarse en términos de rentabilidad. Lucero, leyendo su expresión, le dijo: «Las intenciones pueden ser mixtas, pero lo que importa es el impacto en la vida de las personas». Esa noche, ya en su apartamento, Lucerito repasaba la lista de canciones para el concierto que daría en unas horas. Se detuvo en la última, un tema nuevo que había compuesto inspirada en todo lo vivido. Lo tituló Invisible no más y hablaba de encontrar fuerza en la vulnerabilidad y voz en el silencio impuesto. El Metropolitan estaba lleno cuando subió al escenario. Entre el público distinguió a sus padres, a Carmela y Alejandro, a algunos de los becarios graduados y hasta a Roberto Guzmán con su familia. Una mezcla improbable, pero simbólica, representaba el puente que habían empezado a construir entre mundos normalmente separados. «Buenas noches, México», saludó, recibiendo una ovación cálida. «Quiero dedicar este concierto a todos los que alguna vez se sintieron invisibles, inadecuados o fuera de lugar. Este espacio es suyo también». El espectáculo transcurrió con energía y emoción, pero fue en el cierre, al interpretar Invisible no más por primera vez, cuando la atmósfera cambió. La letra, cruda y esperanzadora, parecía narrar no solo su experiencia, sino la de miles de personas acostumbradas a agachar la cabeza frente a prejuicios y exclusiones. Al terminar, un silencio profundo invadió el teatro antes de que estallara un aplauso ensordecedor. En primera fila, Carmela se secaba discretamente una lágrima, mientras Lucero y Manuel intercambiaban una mirada de orgullo. Tras bambalinas, varios periodistas la esperaban. Las preguntas ya no se centraban solo en su música o en sus famosos padres, sino también en la fundación y el movimiento social que había ayudado a impulsar. «¿Cree que estamos viendo un cambio cultural?», preguntó una reportera. Lucerito pensó unos segundos antes de responder. «Creo que estamos iniciando una conversación que llevaba demasiado tiempo pendiente. El cambio cultural real tomará generaciones, pero cada vez que alguien cuestiona un prejuicio o una puerta se abre para quien antes tenía el paso negado, estamos un paso más cerca». «¿Y qué le diría a quienes siguen enfrentando discriminación todos los días?», insistió la periodista. «Que su dignidad no depende de quienes intentan negarla. Que su valor no lo determinan quienes no saben reconocerlo. Y que, aunque el camino sea largo, no están solos en él». Mientras respondía, Lucerito pensaba en todas las Carmelas anónimas que continuaban luchando, en los Alejandros que debían demostrar su valía una y otra vez, en todos aquellos que la sociedad catalogaba como inapropiados para ciertos espacios. Esa noche, de regreso a casa, recibió un mensaje inesperado. Provenía del guardia de seguridad que la había detenido en Antara. «Señorita Mijares, quizá no recuerde mi nombre, pero soy Fernando, el guardia que la detuvo. Lo que comenzó como el peor error de mi carrera se convirtió en mi mayor aprendizaje. Ahora capacito a otros para que nunca repitan lo que yo hice. Gracias por no buscar venganza, sino cambio». El mensaje la conmovió profundamente. Le recordó que el cambio verdadero no siempre llega con escándalos mediáticos, sino de persona a persona, conciencia a conciencia. Se acercó a la ventana y contempló la Ciudad de México iluminada, ese mosaico de contrastes donde la exclusión y la esperanza coexistían. Hace apenas 6 meses era solo una joven intentando encontrar su lugar en la sombra de 2 gigantes musicales. Ahora era también un puente entre realidades distintas, una voz que obligaba a mirarse más allá de las apariencias. Mientras la ciudad dormía bajo el manto oscuro de la noche, Lucerito formuló una promesa silenciosa. Lo ocurrido aquel sábado en Antara no sería recordado como un escándalo pasajero, sino como el inicio de algo más profundo y duradero. Un momento en que México comenzó a cuestionar prejuicios normalizados y a imaginar espacios donde la dignidad fuera un derecho garantizado para todos. Quizá, pensó, cuando algún día se contara la historia de cómo el país empezó a sanar sus heridas de clasismo y exclusión, recordarían que todo comenzó con algo tan simple como querer comprar un regalo para su madre, un guardia que la juzgó por su apariencia y la decisión valiente de transformar la humillación en un llamado colectivo. «¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar?», se preguntó en silencio. ¿Habrías callado para evitar el escándalo o habrías alzado la voz por quienes no pueden hacerlo? Sabía que la respuesta a esa pregunta podía definir el México que se estaba construyendo, paso a paso, conciencia a conciencia. 6 meses después, en un día caluroso de primavera, la joven se preparaba para otra presentación en el Teatro Metropolitan.
Aunque su carrera artística seguía creciendo, ya no la definía solo la música. Ahora también era reconocida por su papel en un movimiento social que había traspasado fronteras. En la prueba de sonido, su voz rebotaba en las paredes vacías. Entre ajustes técnicos, revisaba mensajes en su teléfono. Uno provenía de una mujer de Sonora que agradecía la beca otorgada a su hijo, el primero en su familia en ir a la universidad. Otro, de un gerente de hotel que había implementado protocolos de inclusión inspirados en su historia. Horas antes del concierto, se dirigió a una reunión con el equipo de la Fundación Dignidad. Carmela, como siempre, estaba allí, revisando informes y saludando a los becarios con un afecto genuino. Alejandro coordinaba un taller para nuevos participantes, enseñándoles habilidades para entrevistas de trabajo. Parece que todo está creciendo más rápido de lo que imaginábamos, comentó Lucerito, sentándose junto a Carmela. Cuando algo es necesario, la gente lo reconoce, respondió ella. Y cuando alguien con tu alcance lo impulsa, es más difícil que lo ignoren. Lucerito sabía que aún quedaba un largo camino. El cambio social no era una meta de un solo día, sino una suma de pequeñas batallas ganadas contra prejuicios y costumbres arraigadas. Al caer la noche, el Metropolitan volvió a llenarse. Lucerito, desde el escenario, veía rostros de todas las edades y orígenes. Entre ellos, familias de becarios, representantes de empresas que habían adoptado las políticas de inclusión y personas que simplemente querían escuchar su música. Este concierto, dijo al iniciar, es para todos los que alguna vez sintieron que no encajaban. Aquí no hay perfiles correctos. Todos pertenecemos. A medida que avanzaba el espectáculo, sentía que cada canción llevaba un mensaje más allá de la melodía. Y cuando interpretó Invisible no más, supo que la letra había dejado de ser solo su historia. Ahora pertenecía a todos los que alguna vez fueron juzgados por una apariencia. Detrás del telón, al final del show, Carmela la abrazó. No sé si te das cuenta de lo que has hecho, le dijo. Has hecho que personas como yo se sientan visibles por primera vez. Lucerito sonrió, sintiendo que la promesa que se hizo aquella noche de abril seguía cumpliéndose, paso a paso. Días después del concierto, la Fundación Dignidad recibió una invitación inesperada. Participar en un foro internacional sobre inclusión social y diversidad, a realizarse en Santiago de Chile. Era la primera vez que el proyecto saldría del país para compartir su experiencia. Lucerito, junto a Carmela y Alejandro, viajó como parte de la delegación. El auditorio estaba lleno de representantes de organizaciones, empresas y activistas de distintos países. Cuando llegó su turno de hablar, Lucerito relató el incidente de Antara no como un escándalo de celebridades, sino como un ejemplo de cómo un hecho puntual podía exponer un problema sistémico. No estoy aquí para hablar de mí, dijo, sino de todos aquellos que no tuvieron una cámara grabando cuando fueron discriminados. No tuvieron testigos, ni padres influyentes que vinieran a rescatarlos. Pero su dignidad vale exactamente lo mismo que la mía. Las palabras resonaron. Carmela tomó el micrófono después y contó su propia historia, con una serenidad que conmovió a los presentes. Habló de cómo había pasado de limpiar oficinas a coordinar programas de inclusión, y cómo ese cambio no era solo personal, sino parte de una lucha colectiva. La ovación que recibieron fue larga y sincera. Varios asistentes se acercaron después para preguntar cómo podían replicar la iniciativa en sus países. Lucerito y Carmela compartieron materiales, ideas y contactos. Lo que había empezado en un centro comercial de Polanco ahora inspiraba conversaciones a miles de kilómetros. Al regresar a México, la fundación siguió creciendo. Nuevos voluntarios se sumaban cada semana, y las historias de beneficiarios se multiplicaban. Jóvenes que consiguieron su primer empleo formal, mujeres que abrieron pequeños negocios gracias a capacitaciones, adultos mayores que recibieron formación para reincorporarse al mercado laboral. Una tarde, en la oficina de la fundación, Alejandro le mostró a Lucerito un mapa en la pared, marcado con puntos de colores. Cada punto es un lugar donde se ha implementado algún cambio gracias a nuestras acciones, explicó. Y ya estamos en más de 50 municipios. Lucerito se quedó mirando el mapa, impresionada. Esto ya no es solo un proyecto. Es un movimiento. Carmela, que escuchaba desde su escritorio, sonrió. Y lo mejor es que no depende solo de ti. Creaste algo que seguirá creciendo incluso cuando no estés en la sala. Esa noche, al llegar a su apartamento, Lucerito encendió una vela junto a la ventana. Era un gesto que había adoptado como recordatorio de la promesa que se hizo. Mantener encendida la luz sobre un tema que México había preferido mantener en penumbra. Miró hacia la ciudad y pensó en lo lejos que habían llegado en pocos meses,
pero también en lo mucho que faltaba. Sabía que la atención mediática acabaría disminuyendo y que la verdadera prueba sería sostener el compromiso cuando las cámaras ya no estuvieran. Se prometió que, sin importar cuántos conciertos, giras o compromisos tuviera, siempre habría tiempo para escuchar nuevas historias y abrir más puertas. El primer aniversario del incidente en Antara llegó sin que Lucerito se diera cuenta. La fecha coincidió con la inauguración de una nueva sede de la Fundación Dignidad en Oaxaca, construida gracias a donaciones y alianzas con empresas locales. El evento se realizó en una plaza al aire libre. Decenas de personas asistieron. Estudiantes becados, familias beneficiadas, voluntarios y curiosos. Lucerito subió al escenario acompañada de Carmela, Alejandro y sus padres. Hace un año, comenzó, vine a este lugar metafórico que todos conocemos. Ese espacio donde alguien decide que no perteneces. Para mí, duró unos minutos. Para muchos, dura toda la vida. Hoy estamos aquí para demostrar que siempre hay una puerta que se puede abrir. Si no existe, la construimos juntos. Los aplausos resonaron, pero lo que realmente emocionó a Lucerito fue ver a Carmela, de pie a su lado, recibir el reconocimiento del público como cofundadora del proyecto. Aquella mujer que había sido ignorada por años ahora era consultada por empresas y universidades para diseñar políticas de inclusión. Esa tarde, mientras firmaban diplomas para los nuevos becarios, Lucerito se acercó a Carmela. ¿Te das cuenta? Esto ya no es mi historia. Es la de todos. Carmela asintió, con esa calma que siempre la caracterizaba. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando el sol comenzó a caer, Lucerito se apartó unos minutos y miró la plaza llena de gente. Pensó en aquel guardia, en las miradas desconfiadas, en la vergüenza de aquel día, y comprendió que, aunque nunca dejaría de doler, esa herida había sido el punto de partida para algo mucho más grande. En su mente, formuló la misma pregunta que un día quedó sin respuesta. ¿Qué harías tú? Esta vez, sabía que no estaba sola en la respuesta, porque cientos de voces en todo México, y más allá, ya habían decidido alzar la suya.